que fue la liberación de Ovidio Guzmán. En torno a eso se ha generado distintas posturas, ¿no? Y creo que ahí es donde podemos analizar las secuelas que tiene todo este suceso a partir de esa decisión. Lo que no se vale es lo que decías hace un momento, las mentiras, Raúl. Inicialmente se habla de que 30 militares iban por allí y se encontraron con Ovidio. Cuando tú ves las primeras imágenes, y aquí las hemos pasado muchas veces, son por lo menos 50 soldados que van de pie. Son por lo menos 10 vehículos, entre los de la Policía Federal y los del Ejército, que están rodeando a la zona. Es decir, por lo menos había 80 militares en esa acción, que son nada, ¿eh? Son nada para una acción de esa naturaleza. Entonces, nos están mintiendo constantemente. Ahora bien, no somos nuevos en esto, Raúl. Esta no es la primera ocasión, Carolina, en la cual se da la detención de un capo. Al Chapo lo detuvieron 2 personas, 2 de la Marina, y se hizo todo el operativo que se vino alrededor de todo esto. No significa que en Sinaloa ocurra eso. Si tú vas a hacer un operativo de ese tamaño en Culiacán, que es en la boca del lobo. Así es, en donde todo el mundo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está diciendo Carolina, nos estamos enterando por fuentes externas de lo que va sucediendo. The New York Times nos informa que también había sido detenido Iván Archibaldo, el hijo mayor del Chapo, y que fue él quien negoció la liberación de Ovidio. Eso lo trasciende The New York Times. Por eso es que si trasciende, debería el gobierno dar una información real, oficial. El presidente dice todas las mañanas, aquí ya no se esconde nada, todo es transparente, lo volvió a decir hoy por la mañana, y sin embargo esto y las versiones que hay de supuestos militares molestos sobre los operativos, o sea, pareciera que hay toda una cortina de humo alrededor del tema que no nos permite ver con claridad exactamente de qué tamaño es este problema, ¿no? Yo diría que ha faltado 3 cosas en este post-hecho Culiacán. Primero, una voz más autocrítica de las autoridades, un reconocimiento de los errores, y en ese reconocimiento de los errores un balance de daños oficial. Segundo, ha faltado también la disculpa pública, ¿no? Y la reparación con todas las familias que fueron afectadas por los sucesos en Culiacán. Y tercero, ha faltado también una visión hacia adelante, porque parece que después de todo esto queda evidenciado que el Estado está derrotado militarmente, pero como decía el mismo presidente de sus adversarios, moralmente también está vencido el Estado si no hace un replanteamiento hacia el futuro de cómo va a hacer el Estado el combate al crimen organizado. 3 cosas, no ha hecho autocrítica, no ha generado una disculpa pública y un balance de daños y una reparación, y tampoco está planteando hacia adelante qué va a seguir, porque entonces nos sentimos todo el país derrotados ante la delincuencia y ante el narcotráfico. Y en estos días, a mí me parece que lo más grave ocurrió hoy, cuando el presidente reconoce que él no estaba enterado del operativo. Y algo que ha presumido desde que era candidato y después ya como triunfador de las elecciones, era que se iba a reunir todos los días a las 6 de la mañana con el Gabinete de Seguridad. ¿Para qué se reunió el jueves? ¿Qué le informaron el jueves? ¿Qué le dijeron? Porque yo no creo que el operativo haya sido a partir de las 3 de la tarde, que él iba caminando por la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Eso debió prepararse con muchísima anticipación. Yo no sé si vieron ustedes la actitud desencajada del general secretario de la Defensa Nacional cuando dijo, este operativo fue fallido, se cometieron errores. Para que un militar de tan alto rango acepte que se habían cometido errores en el operativo, hay que tomarlo muy en consideración. Bueno, a ver, es que ante la evidencia no podía decir otra cosa el secretario de la Defensa. Aunque, y aquí lo que deja ver toda esta lectura, es que sigue habiendo grandes diferencias entre la autoridad civil, que encabeza el señor Alfonso Durazo, y los militares. O sea, esta Guardia Nacional, de la cual es la única cosa diferente que hemos visto que se hace de otros sexenios, es este híbrido, pero que evidentemente el señor Durazo, pues como se comentó aquí en este programa y muchas veces, no tiene experiencia, no sabe de temas de seguridad, y
debería él presentar su renuncia, supongo, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. Y por otro lado, los militares, como tú dices, siento que están contenidos, han sido humillados. Sí, y no porque queramos un ejército represor, ya vemos lo que está pasando en otras partes de América Latina y que lo podemos hacer referencia en un momento más. Me parece que no queremos un ejército represor, pero sí un ejército que pueda garantizar el Estado de Derecho y que lo que vimos en Culiacán no fue eso, un secretario de seguridad mintiendo, ¿sí? Un secretario de la defensa aceptando que no le habían informado sus subalternos de un operativo de este tamaño. A ver, eso es inaudito. Pero fíjate, vamos evidente. a un ejemplo, perdón Carolina, vamos a un ejemplo de un partido afín. Lo que ha ocurrido hoy en Tepito ha sido una muestra de lo que debió hacerse en Culiacán. En Tepito el día de hoy se hizo un operativo por parte del equipo de seguridad que encabeza García Harfuch con 600 policías, 160 marinos y 90 agentes del Ministerio Público. A las 4 de la mañana hicieron este operativo, desarticularon laboratorios donde estaban utilizando precursores para droga, armas, contrabando, de todo lograron, pero con un operativo que fue bien articulado, bien y preparado. que no es fácil Tepito. No, Sabemos, no. no es fácil llegar y entrar. Para usted que no sabe lo que es Tepito, Tepito no es el barrio del Púas Olivares nada más, o de el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no. Tepito es un feudo que tiene incluso puentes, tiene subterráneos para interconectarse. Usted en Tepito puede encontrar desde una grabadora hasta una Barrett, lo que usted quiera puede encontrar, porque hay toda clase de tráfico en ese barrio en la Ciudad de México, y eso lo sabe todo mundo. Y la verdad es que lo que estamos viendo es lo que tú estabas diciendo hace un momento, la diferencia entre un Durazo que no tiene experiencia, García Harfuch, que acaba de ser designado responsable de la policía en la Ciudad de México, y ahí están las pruebas claras de cuando se hacen las cosas bien. Pero mira, hoy hay un artículo que quería hacer referencia, no sé si alcanzaron a leerlo esta mañana, el de Federico Reyes Heroles, donde habla de que lo que ha sucedido en esta administración es cambiar los engranajes del poder. De esto, si quieres, comentamos luego de la pausa. Estamos para opinar, aparecen nuestras cuentas de Twitter, ahí para que usted participe con nosotros. Una cosa es que no te caiga bien y otra cosa es caerle encima. Una cosa es aceptarles mucho y otra cosa es aceptarles todo. Una cosa es no querer despertarte y otra cosa es no poder levantarte. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Regresan los fines de semana de pura diversión. Wanda, la universidad es para los hombres. Bueno, entonces dígame cómo es. El teléfono no para y no para de llorar. Una familia muy especial, con un poco de carácter. ¿Los extrañaste? Clemente Andrade y ustedes. Única. ¿Profesora? Sí, del Río. Sábado y domingo, 5 de la tarde, en TVC. Ramón tiene mucha suerte. ¿Por qué? Porque estás enamorada de él. Y eres antigua, mamá. Supongo que para tener hijas grandes como tú hay que ser un poquito antigua. Se trata de un tumor, señor. Está colocado aquí, junto al cerebelo. ¿Qué vamos quedando? Es difícil predecirlo. Robé ese dinero de la compañía. Lo necesito desesperadamente. ¿Para qué? Porque he matado a un hombre. Arrullo de Dios, domingo 11 de la mañana, en TVC. A Carolina Toro, a Juan María Naveja, sobre el tema Culiacán. Creo que podemos ir sacando varias conclusiones de esto, ¿no? Sí, ¿se violentó el Estado de Derecho? Me parece que sí se violentó el Estado de Derecho en este tema. Fue un operativo fallido, lo reconoce la autoridad, pero lo que tú decías es un operativo que organizan subalternos del Ejército y de la Policía Preventiva,
o de la Guardia Nacional y que no enteraron a sus jefes. Y lo que hoy dice el presidente López Obrador es que no estaba enterado. Peor aún porque una de las responsabilidades del jefe de una nación es el comandar las Fuerzas Armadas, y lo que se ve también con los hechos de este fin de semana es que no hay una buena conducción, ni por parte del presidente ni por parte de Durazo. La ausencia de la Marina, ¿no? Y lo decía Diego Petersen, ¿no?, en su columna, la ausencia de la Marina cuando es de las corporaciones que han probado su la que eficiencia. más ha tenido éxito en estas detenciones, sin los famosos daños colaterales tan altos, pues estuvo ausente del operativo, y es preocupante, yo diría, el efecto que tiene este hecho en dos sectores. Uno, en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, la desmoralización, la fragmentación también que puede darse al interior del Ejército y que puede preocupar hacia el futuro, y también el efecto que tiene este hecho en los electores, ¿no?, que es un tema que pudiéramos discutir ampliamente, pero cuando se genera en la población este vacío de poder, lo que pudiera suceder en el futuro es que el péndulo electoral entonces pase de la derecha a la izquierda, como ha sucedido en otros países. Ahí está Brasil. Ahí está Brasil, ahí está Estados Unidos, ¿no? Cuando vemos esta situación tan caótica, pues nos debemos preocupar por qué pasa al interior de las Fuerzas Armadas y por qué pasa también y qué efectos puede tener esto en el ánimo electoral. Sí, o sea, de irse de un gobierno, de una izquierda liberal, irnos ahora a una derecha extrema. Si las elecciones hubieran sido el fin de semana pasado, pues seguramente México se hubiera pintado de otro color. Si lo vemos por lo que se observaba en redes sociales y por las mismas encuestas, pues había una indignación, y la misma encuesta que nos compartieron de Megacable, había una indignación, y los sentimientos a los que la gente asocia este suceso es indignación, es miedo, es todos los sentimientos que son el caldo de cultivo perfecto para que un proyecto político autoritario y de derecha pues se instale. ¿Puede llegar? Pero a partir de dos cosas que menciona Carolina, Raúl, tomamos en consideración lo siguiente. Uno, ¿se imaginan ustedes cuando se da la detención de Osama Bin Laden, tomadas las distancias entre una y otra cosa, que a Obama no le hubieran informado? Vamos con un operativo para detener al hombre más perseguido del mundo. Al contrario, él estaba en el comando, al pendiente de lo que estaba sucediendo. Distancia aparte, estamos hablando de los dos hijos. No era Juan Pérez, no, el delincuente. Estamos hablando del Chapo Guzmán, que te lo había pedido Estados Unidos. ¿Sí? Eso. La siguiente parte. Los militares, en ese video que ha estado circulando por ahí, por debajo del agua, dicen, nosotros cumplimos nuestra tarea. Entregamos Ovidio. Ovidio duró 4 horas bajo poder de las autoridades civiles. Porque no había orden de cateo. ¿Tú crees? ¡Qué absurdo! ¿Tú crees que cuando vas a hacer ese operativo, que tienes geolocalizado al individuo, no llevas ya la orden de aprehensión? Eso no te lo puedes creer. Por eso las mentiras, Raúl. La siguiente parte de lo que decía Carolina. Imagínate que estás negociando en ese momento y que Iván Archibaldo te dice, o sueltas a mi hermano o en este momento exploto un tanque que ya tengo frente a la unidad habitacional donde vivan las familias de los militares. Era muy difícil prever todo eso. Bueno, Raúl, tú lo reportaste aquí. ¿Qué pasó cuando detuvieron al Menchito? ¿Qué sucedió cuando detuvieron al otro hijo del Chapo? Camiones quemados, la ciudad quedó incendiada. ¿No fueron experiencias previsibles en la meca del narcotráfico del país desde hace muchos años? Así es. Y el asunto es que este reconocimiento de la derrota militar pues nos deja, primero, comprobando que también es cierto que lo que decía el presidente, que la guerra contra las drogas no se va a librar de manera frontal, ¿no?, y a través de la confrontación militar, pero tampoco estamos viendo entonces qué otra estrategia o cuál es el plan B de este gobierno para pues lograr disminuir los índices delictivos. También hoy salieron muchas notas de cómo de estos meses de esta administración pues se han disparado los índices en extorsiones, en secuestros, en muchos aspectos. Entonces vemos
y comprobamos la estrategia fallida, que ya también lo había dicho el presidente, que no era la vía, pero no estamos viendo cuál es el segundo camino, ¿no? ¿Cuál es la siguiente estrategia actual? estrategia? No sabemos, no se conoce. Y llama la atención cómo, por ejemplo, estrategias como la Unidad de Inteligencia Financiera sí está logrando esos tiros de precisión en temas de corrupción. Hoy salía también la nota que nos compartieron de 56 funcionarios vinculados al expresidente Peña Nieto, en donde ya les están haciendo un rastreo de los coches que compraron, de las escrituras que firmaron, del dinero que manejaron entre cuentas, y bueno, toda esa inteligencia que tiene el Estado no la vemos usada en unos aspectos, pero la vemos totalmente inutilizada para lo que más nos preocupa, que es la seguridad. La seguridad, o sea, se está utilizando políticamente, pero no en temas de seguridad. La aparición del fiscal federal ayer fue poco menos que lamentable, Raúl. Salió el fiscal a defender al presidente de la República cuando se supone que es un fiscal independiente. Que Gers Manero, con su experiencia, diga, este asunto de Culiacán no tiene nada que ver con el presidente de la República, que es irresponsable el fiscal. Con su experiencia decir eso, el presidente de la República, a las 3 de la tarde que va caminando, él debía estar caminando a Palacio Nacional a coordinar las acciones. Sí, que eso ha levantado otro debate, Juan María Carolina. El presidente sigue manejándose en forma como en campaña, como ese contacto con la gente, por eso no usa los aviones militares, por eso está el TP-01, el avión presidencial, en un hangar a la venta, que no se ha logrado su venta, pero hay otros aviones, como bien se ha señalado, mucho más modestos, de la misma Marino del Ejército, que podría utilizar el presidente. A mí me parece delicado que el presidente de México esté primero tan expuesto a un asunto que pueda ocurrir. Expone a los pasajeros de un avión comercial, ¿sí? Se incomunica, como ahora que sucedió, que mientras él viajaba a Oaxaca, estaba ocurriendo los temas de Culiacán. Y ahí todo el mundo apaga los celulares, no hay celular, ¿sí? El presidente se fue a Putla, a Oaxaca, está incomunicado porque no hay señal de celular, pero ni siquiera hay un teléfono satelital que o no se ve, o no sé si lo tiene, o no lo quieran usar, o no sabemos. O sea, un presidente me parece que no podría, y entiendo, el presidente quiere ser diferente a lo que tradicionalmente hubo con Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Fox y con todos los expresidentes. Él quiere ser un presidente diferente. Sí, pero es presidente de México. México no es un país cualquiera. México es una de las principales potencias del mundo. O sea, que no nos querramos convencer es otra cosa, pero México es una potencia. 1, 2, existen las herramientas. Voy a ponerte un ejemplo trivial, Raúl. Tú como director del Sistema Nacional de Meganoticias, cuando ocurre lo de Culiacán, si en ese momento te llama tu jefe de información y te dice, jefe, está pasando esto, oye, me estoy comiendo unos camarones aquí, déjate terminar los camarones y te aseguro ahorita que te vienes de inmediato a encabezar las operaciones y te dedicas a ver qué es lo que está pasando. No había en todo el país algo más importante que Culiacán en ese momento. El presidente debió cancelar su gira a Oaxaca, debió concentrarse, porque él sabía que iba a estar incomunicado por lo menos 2 horas. ¿Te imaginas el papelazo que haces cuando te busca durante todo un día el presidente de los Estados Unidos y no te localiza porque no tiene señal de celular? Sí, es un tema. Sí, me parece que es un tema eso que estás comentando, porque se dice que el presidente Trump trató de comunicarse con el presidente el mismo jueves. Fue el mismo jueves. Y hablaron el viernes, hasta el día siguiente. ¿Sí? Pero, a ver, para ir concluyendo con el tema, la pregunta que les hago a ustedes es, las repercusiones. ¿Qué repercusiones, tanto internas como externas, ven que tiene el tema Culiacán? Pues enormes repercusiones en cuanto a la reorganización que se debe dar en las Fuerzas Armadas, ¿no? en las distintas corporaciones, el riesgo de la fragmentación, que ya lo mencionábamos anteriormente, repercusiones también en los cárteles. Ayer escuchaba a un especialista que decía que
estamos en un país que está en disputa. El territorio de México está en disputa entre diversos cárteles y entre diversos grupos criminales. Entonces, lo que están pensando los otros grupos después de esto, ya vimos cómo. Seguramente va a tener repercusiones en otros hechos hacia el futuro, y eso es preocupante. Repercusiones, esperamos que tenga repercusiones y que al presidente le caiga el 20, que el poder político no tiene el control total de lo que pasa en un país y que la inestabilidad está a la vuelta de la esquina. Inestabilidad porque un grupo delictivo de esta potencia, también un experto la semana pasada decía, estamos frente a la tercera corporación más peligrosa del mundo, no estamos con un grupo delictivo menor, estamos frente a organizaciones criminales de gran alcance que pueden poner en jaque la vida de cualquier ciudad, como lo vimos en Culiacán, pero pueden poner en jaque al país cualquier día. Entonces tenemos la inestabilidad con el riesgo de los grupos criminales, pero también tenemos la inestabilidad social que se puede generar por cualquier acontecimiento, y tenemos la experiencia de lo que ha pasado en Latinoamérica las semanas anteriores. Esperemos que la repercusión al interior del gobierno sea una sacudida en torno a que todo el poder político no va a ser suficiente, y la buena voluntad del presidente, el carisma del presidente y la aceptación del presidente no va a ser suficiente para controlar lo que pasa en el país, ni para garantizar el bienestar, ni para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Coincido contigo. Yo creo que son varios planos. Primero, el interno, Raúl. Yo creo que el presidente envalentonó a los criminales. Les dio alas, les dio fortaleza, y ahora, desde el más pequeño hasta el más grandote, tiene la energía de decir: yo puedo más, incluso que los militares. Oye, los abogados agradeciendo al presidente, los abogados de los capos. Los abogados del Chapo. O sea, hay tweets que yo no sé si sean reales o no, que ni por eso ni hacemos referencia, porque no sabemos si son reales, de los familiares del Chapo Guzmán agradeciéndole al presidente. La verdad es que no lo sé si sean reales, pero que el abogado, sí, pues, algo no está. Y cómo no, Raúl, si el presidente mostró una consideración especial para la forma en que está detenido el Chapo Guzmán, con declaraciones incluso advirtiendo que iba a interceder para que Estados Unidos le permitiera a la mamá del Chapo visitarla. O sea, cosas como eso. Segundo, cuando el Chapo fue condenado, hubo una misa en Culiacán. O sea, Culiacán se juega aparte. Hay situaciones diferentes en donde podemos ver cómo actúan esas fuerzas que está diciendo Carolina. O sea, internamente está eso. Muy delicado la parte de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que es muy preocupante, y es para que el presidente se dé cuenta de que los militares, tanto los del Ejército como los de Marina, no pueden andar construyendo aeropuertos, no pueden andar construyendo carreteras, bloqueando caminos. Enseguida, otro detalle que, a ver, el presidente dice que a él lo protege el pueblo. ¿Por qué no fue a los funerales en Michoacán la semana pasada? ¿Por qué hasta hoy, 5 días, no se ha parado en Culiacán a darle el pésame que está diciendo, o el saludo, o la seguridad? ¿Por qué no ha ido? O sea, no amerita a Culiacán una visita presidencial como las que anda haciendo en Oaxaca, con chiquillos haciéndole manifestaciones de solidaridad y de apoyo. Y luego la parte externa. Hicimos un papelazo, ¿eh? No hubo país que se respete en el mundo que sus diarios no consignaran lo que sucedió, y en algunos casos hablando de que el gobierno de México rebasado por el narcotráfico. Sí, la debilidad del gobierno, la debilidad del Estado frente al crimen. Es lo que se destacó. ¿En qué se va a reflejar eso? En que cuántos inversionistas van a decir, a ver, cuidado cuando hagamos una reinversión en México, hay que analizar muy bien en dónde nos vamos a instalar, cómo nos vamos a instalar. No perdamos de vista que hay zonas de Michoacán en donde ya no se reparten refrescos, ya no se reparte pan, porque no hay condiciones de seguridad para los repartidores. Entonces, bajo situaciones tan pequeñas, lo pequeño nos lleva a lo grande. Y en lo grande estamos viendo que de por sí este gobierno ha desalentado las inversiones con decisiones como las que hemos comentado en semanas pasadas. Ahora una situación de inseguridad como esta que se está reflejando va a tener repercusiones a nivel externo también. Mira, Raúl, hubo un tuit que Reforma, creo que fue el único que lo sacó. El presidente Trump dijo: lo que más me preocupa es que en México estén gobernando los criminales.
Ese fue uno de los primeros tweets del presidente Trump. Imagínate. Sí, las repercusiones económicas que no se han analizado suficiente después de esto. Habían unas declaraciones también aquí a nivel estatal que la inseguridad no afecta a la inversión en la economía. Es un error, evidentemente. Se genera un clima de incertidumbre, se genera un clima de desconfianza y ahora sí que los capitales tienen la capacidad de escoger dónde se instalan, ¿no? Y de escoger instalarse en México, un país con esta situación y convulso, a generar inversión en otros lugares, pues evidentemente va a tener repercusiones económicas. Sí, tenemos un escenario nada fácil, hay un escenario complejo, pero creo que estos elementos que salen del control político del presidente, que de alguna forma ha venido desmantelando lo que no le gusta, quitando ministros que son incómodos, cambiando cabezas de organismos que podían ser de contrapeso, pero en el tema de la violencia me parece que seguimos atorados, y lo vamos a ver a continuación con los datos del secretariado que se acaban de dar a conocer, en donde los homicidios dolosos, el crimen en términos generales sigue creciendo. Y ya tenemos 11 meses y digo, sabíamos que el presidente López Obrador estaba heredando un país muy convulso en cuestión de violencia, pero no se ha visto la contención, no se ve la estrategia, y los ejemplos de lo que pasó en Michoacán, que ya lo decías hace un rato, y lo que pasó en Guerrero, y lo que pasó en Culiacán, pues nos muestran que no hay estrategia. Y además, Raúl, nadie queremos un gobierno represor, nadie queremos un ejército sí, porque abusivo. Lo que esa es la cantaleta del presidente, sí, es que los adversarios políticos, no, o sea, nadie quiere un ejército que esté reprimiendo al pueblo. Nadie está pidiendo ese tipo de extremos. No, pero que sí sea efectivo contra los que violan la ley. Así es, lo que estás pidiendo es que haya una estrategia que te diga sí estamos avanzando, sí estamos logrando, pero que al contrario, cada vez encuentras más manifestaciones del crimen, el municipio rebasado por la delincuencia común, los estados superados por situaciones como las de Culiacán, y el gobierno federal sin estrategia, sin sistema de inteligencia. Ese es el verdadero problema. Creo que has tocado el tema. La verdad es que yo vuelvo a insistir, Culiacán se tiene que analizar a partir del arranque, no del final, y el presidente nos quiere vender como si fuera al final. Hubo un título que me encantó, el que hizo Salvador García Soto el día de ayer, que decía, el presidente juró sobre la Constitución, no sobre la Biblia. Sí, hoy volvió a decir en la mañanera, dice, primero la justicia antes que la legalidad. Ya lo ha dicho en varias ocasiones el presidente, y desde el punto de vista humanista, entiendo que el presidente puede ser solidario con la familia del Chapo cuando fue condenado a cadena perpetua. O sea, digo, pues, ese es un lado humanista, pero desde el punto de vista institucional, legal, es donde hace ruido. Y en esto mismo dice, después del operativo fallido, él no quiero poner en riesgo a las familias de Sinaloa, que seguramente hubiera sido algo que hubiera tenido un final muy dramático. Raúl, seguramente. Pero para eso elegimos a los gobernantes, para tomar decisiones que a veces son pero es que el él mal menor. quiere vender la parte de que ante la circunstancia se tomó la mejor decisión. Pero creo que es un hecho que sí, definitivamente, en ese sentido estoy de acuerdo. El escenario el viernes en la mañana, si no se hubiera tomado esa decisión, hubiera sido cientos y cientos de muertos. Un escenario que de todas maneras le hubiera costado mucho al presidente, ¿no? En una situación coyuntural y de una decisión tan crítica, creo que esa decisión fue la acertada porque el escenario hubiera sido devastador. Sí, claro, ante los errores cometidos por ellos mismos. Pero ¿qué sucede si, como estamos comentando lo de Tepito el día de hoy, si se hace un operativo en tiempo, en forma, se detiene al muchacho o a los dos muchachos y de inmediato se les traslada a Estados Unidos, en ese momento se acabó el problema, Ahí ya no hay ni camiones ni nada. Entonces hablamos, la narrativa del gobierno es sobre el error que se cometió, que tratan de que no sea. La decisión del presidente fue la adecuada ante la advertencia y la amenaza que hicieron los criminales a las familias de los militares ahí en la villa. Pero Raúl, el presidente dice que él no tomó la decisión, que el gabinete de seguridad tomó la decisión y que él estuvo de acuerdo con el gabinete de seguridad.
Entonces, bueno, entonces... Sí, es que en medio ya ahora, como bien me decía Carolina, me parece que ya viéndolo como una retrospectiva, me parece que podemos ir viendo con más claridad las mentiras, los operativos fallidos, la falta de comunicación, las decisiones erróneas que hubo a lo largo de esto. Y que yo por eso preguntaba y cerraba yo este segmento, ¿qué repercusiones va a tener? Porque ya mandaron a 200 militares más a Culiacán, pues ya ¿para qué? Y como tú dices, con los riesgos que esto conlleva, hace unos días una amiga en un aeropuerto de la República manda una fotografía con militares moviéndose en un avión comercial, ¿no? No solamente el presidente pone en riesgo también a los tripulantes de un avión y a todos los pasajeros cuando se mueve, sino que pareciera que hay una falta de conducción total. Pero hay un tema que a mí me parece valioso y es este tema del discurso del presidente, que también tenemos que reconocer que a punta de discursos no se construye una nación, ¿no? Y no se resuelven los problemas del país. Con discursos bíblicos. Si él quería propagar la Biblia, que se hubiera ido al seminario. ¿Sí? No le corresponde. A ver, tú tienes más conocimientos que yo en esto, Carolina. ¿Cuál es la responsabilidad del jefe de un Estado y de gobierno, como es en el caso de México, que López Obrador encarna las dos cosas, tanto la jefatura de Estado como la de gobierno? ¿Cuál es la principal responsabilidad? Velar la Constitución, ¿no? Eso. La Constitución implica garantizar la vida, pero también implica hacer que se cumpla la legalidad y la institucionalidad. Ese es el tema. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Gracias, que nos ven en TVC. Seguimos en Mega Canal. La leche materna es el alimento más saludable para tu bebé. Lo protege contra enfermedades, estimula su desarrollo, fortalece su cerebro y lo nutre de amor y seguridad. La lactancia en los primeros meses de vida es la mejor manera de preparar a tu bebé para el futuro. Servicios de Salud Jalisco. Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco. En Mega Noticias somos claros. Nadie nos dice qué decir y menos cómo comunicarlo. Informar es nuestra pasión. Nuestro único compromiso es con usted. Mega Noticias, el valor de la verdad. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo. Hasta 10 megas más en tu internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. La teniente Sid Burnett deja la DEA para convertirse en detective de Los Ángeles y así convertirse en una LA's Finest por XView. ¿Ya lo usaste? Sheldon Cooper continúa deleitándonos con su infancia en los nuevos episodios de Young Sheldon por XView. ¿Ya lo usaste? Revive los primeros 3 episodios de la saga Toy Story, como, cuando y donde quieras, a través de XView. ¿Ya lo usaste? Vamos a continuar con más aquí Para Opinar. Podríamos seguir platicando del tema del gobierno federal que ha venido opacando en cierta forma a todos los gobiernos locales. Hablo con todos mis compañeros de Mega Noticias a nivel nacional y el tema principal es la violencia. Uno, y el segundo, el tema del presupuesto, el impacto que está teniendo el recorte presupuestal del gobierno federal en los estados y cómo va a repercutir ya para el próximo 2020, ahora que se están ya empezando a generar los presupuestos correspondientes. Pero si quieren, vámonos por partes. Secretariado, se dan a conocer los datos y lamentablemente en estos 10 meses de esta administración, ya casi 11, pues están las cifras peor. O sea, lamentablemente, vamos a ver aquí
25,890 de enero a septiembre, homicidios dolosos, que esto significa un 3% en más de lo que tuvimos el año pasado. ¿Algún comentario? ¿Qué está pasando? ¿No está funcionando la contención? ¿El punto de inflexión, como dijo Durazo, ya llegó? Pues las cifras muestran la tendencia que ya veríamos que venía desde 2017 también. No es el crecimiento que se haya dado el despunte en esta administración, sino que venía una tendencia de años anteriores, y eso también hay que reconocerlo. La situación viene crítica de hace por lo menos 3 años. El tema es que es la muestra y la evidencia también lo que pasa en Culiacán. No hay una estrategia, no hay una buena conducción, pero no estamos viendo si la apuesta que hizo el presidente de la República hacia el tema de prevención, hacia el tema de lograr con esta política social y estos apoyos sociales impedir que los grupos criminales se alimenten de la pobreza a través de la captura de los jóvenes, ¿no? Que tengan este caldo de cultivo propicio. Tampoco estamos viendo que esa política social esté siendo muy efectiva para bajar los indicadores. Aunque esa política, supongo, Carolina, tú debes de tener más información al respecto, son de respuesta a largo plazo. A corto plazo sería imposible pensar que estos muchachos que vimos con las Barrett en Culiacán dejaran pues esa actividad por una beca o sea, no lo veo, ni haciendo caso a las frases célebres ya del presidente de Fuchi Guácala y que los van a acusar con sus mamás. O sea, eso se oyó bien, quizás. Yo hoy ese discurso de abrazos, no balazos, lo veo lejano todavía. No, y hoy todavía lo volvió a decir. Hoy por la mañana volvió a decir, pórtense bien. Que se la porten felicidad bien. Está en portarse bien. Así bueno, es. ¿qué información tiene el presidente? Lo voy a narrar como algo que escuché en un medio de comunicación. Badiraguato, que es la tierra del Chapo, está en la zona conurbada de Culiacán. Estaba la presidenta municipal dando su informe correspondiente y anunciando los apoyos para jóvenes, los apoyos a los programas sociales. ¿Cuándo les llega el pitazo de la detención de Ovidio? Dejaron sola a la presidenta municipal para sumarse al operativo que supuestamente, otra vez, son trascendidos, tenemos pocos elementos, que estaba encabezando el Mayo Zambada para poder rescatar a los chapitos. Todo eso, ¿qué nos indica? Sí, los programas sociales son de largo plazo, la educación, pero si estamos regalando el dinero y las plazas a los maestros, pues así no vas a mejorar la educación, Raúl. Ahora bien, los datos del secretariado, ¿qué nos están demostrando? Que son 13 años de que se inició la guerra contra el crimen, que tuvo un ligero declive por ahí del 14, del 13, del 14, hubo un ligero declive. Pero en ese afán de los gobiernos de borrar toda la experiencia anterior, pues no hemos podido seguir avanzando. O sea, se tenía un buen nivel de información al cierre con Calderón, con Peña Nieto se borra. Llega el nuevo gobierno de Peña Nieto y todo lo concentra en gobernación, seguridad y política. Llega el gobierno de López Obrador y no solamente eso, borra hasta el Estado Mayor Presidencial. Es decir, no podemos estar reinventando cada 6 años lo que está pasando. Hoy el número de homicidios dolosos nos refleja lo que está pasando en por lo menos 28 entidades federativas, porque creo que únicamente se salvan Yucatán, Campeche y Baja California Sur. Pero fuera de eso... No. Mira, esta gráfica es interesante porque aquí se muestra que de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 hay una reducción del 5%. Os digo, para que también hay que presentar, claro. Porque el tema de los datos es que tienen muchas aristas, muchas formas de leerlo, ¿no? Y los gobiernos muchas veces van buscando cuál es cuál es la que conviene, ¿no? Por ejemplo, aquí en Jalisco, el gobernador del estado escoge 8 delitos que los toma como muestra para ver cómo van. Pero a ver, para terminar con el tema nacional, Guanajuato, el estado con más homicidios, sin duda,
se ha descompuesto el Estado de México, que toda la vida fue el estado con mayor problema en número de homicidios, Baja California y Jalisco en cuarto lugar como delitos. Y ya en Jalisco, si entramos directamente al estado de Jalisco, bueno, este es el porcentaje por cada 100,000 habitantes. Colima, debido a su baja población, sigue siendo el estado con más problemas, Baja California, Chihuahua y Jalisco en el número 14. En Jalisco, ¿cómo vamos? De enero a septiembre, ahí tiene usted, hay un crecimiento de 2042, un 20% de homicidios en el estado de Jalisco. Y pues esto a lo mejor tiene que ver con las fosas y las bolsas y todo esto. Tenemos un comparativo de septiembre, septiembre también con un crecimiento menor del 5%, y tenemos otra gráfica más, creo que con esta concluíamos. Este es el de mes a mes, ¿sí? Yo esperaba ver en esto también ya una tendencia, sin embargo, bueno, lamentablemente vemos que en septiembre tenemos otra vez un brinco, porque si nos íbamos, digamos, de mayo, junio, julio, agosto, pareciera como que íbamos con una tendencia a la baja como una buena noticia. Sin embargo, bueno, en septiembre tenemos este repunte de acuerdo a los datos oficiales del secretariado. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí y muchas personas más nos creímos eso de que en 6 meses bajaría la delincuencia y bajaría la criminalidad, como lo prometió el presidente López Obrador y como lo prometió Durazo. Ninguno nos la creíamos, pero sí esperábamos un descenso en los principales indicadores de violencia. Estamos hablando de 80 muertes diarias en el país, ¿sí? O sea, estamos al nivel de lo que pasa en Siria. Como si estuviéramos en una guerra, efectivamente. Así es, ni más ni menos. Entonces, estamos bajo una situación que obliga a repensar y replantear, cosa que no parece que quieran hacer ni en el gobierno federal ni en los gobiernos estatales. Tienes que replantearte lo que está sucediendo para poder tener una acción completamente diferente. Y como tú decías, cuando hablamos de indicadores hay que ver más datos para ver todo el panorama con mayor amplitud. Ahí estamos viendo el tema de los homicidios, pero también el incremento que ha tenido las desapariciones en Jalisco. El mismo gobernador daba los datos de más de, ¿no? Pero en cifras totales van más de 8,000 personas. 2,000 solamente en su administración. Exactamente, exactamente. Entonces, si a esos 2,000 desaparecidos le sumas el tema de homicidios, pues se está complicando el tema de la seguridad y pues es bastante preocupante. Además, también otra cosa que hay que tener en cuenta con indicadores es que pues los registros vienen también de las autoridades. Todos estos reportes que se hacen al Secretariado Nacional de Seguridad Pública son datos que mandan los estados, las fiscalías, con todo lo que ya sabemos de los problemas que se tiene para los datos al interior de las fiscalías, ¿no? Los desaparecidos, ya lo decías tú, 8,173. Es hasta esta fecha, septiembre del 2019. Espero no equivocarme con las cifras. En esa desafortunada aparición de Alejandro Gertz Manero, el fiscal federal, decía que por año se registran 30 millones de eventos delictivos en el país. 30 millones. ¿Sí? O sea, desde el robo de un celular hasta un homicidio. Pero lo triste de esto, Raúl, es que solo el 2% se denuncia. ¿Por qué? Porque no existe una confianza. Hay una cifra negra detrás de todos los datos. A ver, los datos son dramáticos en impunidad. O sea, solamente el 1% de los delitos que se denuncian, ¿sí?, puede ser procesado, va a llegar a un proceso o una sentencia. Esos datos son terribles. Entonces estamos en una espiral de violencia, de impunidad gravísimo, que a veces cuesta trabajo ver cómo se va a romper esto, ¿no? Por un lado tenemos próxima reforma al Poder Judicial. En Jalisco ya está en proceso, hay una a nivel nacional que próximamente será dado a conocer, pero me parece que todo lo que es la impartición de justicia desde las policías, ministerios públicos, no ha aparecido el nombre del gobernador Quirino en Sinaloa, por ejemplo. ¿Qué papel jugó los estados y los municipios? Bueno, hoy lo saludó el presidente de la República, hoy lo puso casi a salvo. Pero que no era responsabilidad estatal, sino el operativo fue responsabilidad del gobierno federal. Pero por ahí, ausencia, ¿no?
Por ahí te mandé una declaración también desafortunada del alcalde del Toro en Guadalajara. No hagan declaraciones anticipando que no va a suceder en Guadalajara o en determinado municipio. ¿Y cómo puedes asegurar eso? Exacto, ¿con qué? Cuando además ya nos ha pasado, ¿no? Ya Además, tuvimos un hecho el 1 de mayo de 2015. 2015 y el 2012, aquel que todos lo vivimos en la ciudad, ese narcobloqueo de más de 29 puntos, con secuestros, con camiones secuestrados, o sea, ya lo sabe. Aquí en Guadalajara sabemos bien de qué se trata. Ahora bien, está diciendo que no se van a venir acá los narcotraficantes. Los familiares. Por favor, los narcotraficantes tienen 30 años mandando a sus familias a estudiar, a vivir aquí. Nos hemos hecho una convivencia ya en Guadalajara con mucha gente de Sinaloa, porque finalmente sus familias son hasta buenas personas, son amigos de nuestros amigos, porque ni siquiera a veces saben que sus familiares están metidos en el narcotráfico. Muchas veces no lo saben, ¿eh? Otras veces, claro, que lo saben y nada más fingen demencia, ¿no? Pero tú tratabas de un asunto que a mí me parece de vital importancia, Raúl. Los otros temas más allá de la seguridad, lo social, por ejemplo. The Washington Post acaba de difundir que México acaba de recuperar el liderato de gente que está yéndose a Estados Unidos. ¿Por qué se están yendo otra vez los mexicanos de indocumentados a los Estados Unidos? Segundo, estamos en una situación de parálisis económica. Tercero, no va a haber crecimiento. Es decir, ¿bajo qué condiciones viene el 2020? Por lo que tú estabas comentando enseguida, que era la parte de los presupuestos que no van a alcanzar, Raúl. Y entrando al tema de los presupuestos, las finanzas públicas también ha sido un tema que a este gobierno pues no le ha caminado a nivel federal. Para el siguiente presupuesto vamos a ver cómo se pinta, pero todo indica que va a haber un recorte generalizado de los recursos que se mandan a las entidades federativas y a los municipios, ¿no? Lo comentábamos antes de iniciar el programa. Un recorte de 3.500 millones para Jalisco, nada más. Exactamente. Los municipios cuya debilidad financiera a muchos municipios de Jalisco le va a pegar el recorte de los recursos del gobierno federal, porque viven básicamente de las transferencias tanto de la federación como de los estados. Tienen muy poca capacidad de recaudación. Municipios pequeños, sobre todo en Jalisco, le va a pegar, y eso es una crisis que viene en cascada. Si se cierra la llave principal de los recursos públicos para las entidades federativas y para los municipios, pues ellos empiezan a cerrar también servicios, calidad también entre lo que reparten a su población. Y aparte del presupuesto 2020, el ejercicio del presupuesto 2019 también ha sido muy desatinado. Hace pocos meses vimos la declaración del secretario de Hacienda diciendo que ahora sí iban a ejercer el presupuesto después de... Iban a gastar. Ahora sí iban a gastar en infraestructura, ¿no? Todo el recurso de infraestructura ha estado contenido, y sabemos también por opiniones de los economistas y expertos en finanzas públicas que el presupuesto en infraestructura y en obra pública es lo que más detona la actividad económica y es lo que más ha estado contraído en este 2019. Entonces, un mal ejercicio del presupuesto en 2019 y un presupuesto 2020 bastante centralista, bastante limitado para los gobiernos locales y subnacionales. Entonces se pinta mal el panorama en finanzas públicas. Desde con Peña Nieto, el presupuesto de infraestructura ha sido muy malo, ha sido muy bajo. Ahora, lo que ocurrió hoy en las afueras de Palacio Nacional es preocupante. Había representantes de 300 presidentes municipales queriendo entrevistarse con el presidente de la República para pedir recursos y no los recibieron. Los guardias de Palacio Nacional les lanzaron gases pimienta para retraerlos y se iban a ir a la Cámara de Diputados a reclamar esos recursos. Claro. No puedes estar así. Hay cosas sin sentido que están pasando. Las universidades públicas piden más recursos y dice el presidente, no me voy a dejar chantajear. Y hoy normalistas de Michoacán tienen tomadas carreteras y vías de ferrocarril. ¿Otra vez? Pidiendo plazas, como ocurrió en el Estado de México, y sí se las dan. Entonces, hay algo que no está funcionando bien. Pero bueno, ya será tema de los próximos programas. Carolina, muchas gracias. Gracias, Raúl. Palmaría, muy buen día, muy buena noche ya. Muchas gracias. Y a usted que nos ve, lo esperamos la próxima semana aquí en Para Opinar. Buenas noches. Para opinar